Mi nombre es Franco Ferrari, soy director del ICAPE de Apoye, el Instituto de Capacitación Energética, a la vez también el presidente de la seccional centro de Apoye. En el día de hoy nos convoca a la charla el proceso de normalización del mercado eléctrico mayorista, la resolución 400 del año 25, que son las reglas para la adaptación progresiva. Eh, con el ICAPE estamos buscando mantener a todos los profesionales del sector actualizados, por lo cual para eso hicimos esta reunión, la cual ha tenido mucha aceptación por parte tanto de nuestros profesionales afiliados como otros invitados. En el chat hemos dejado las normas de la charla. La idea es que todos estemos silenciados, solamente el expositor hablando durante la charla. Vamos escribiendo las preguntas en el chat y una vez que termine la exposición, ahí leeremos todas las preguntas, que seguramente serán varias y repetidas, así que iremos tomando nota y al final las leemos para que Marcos pueda aclararnos todo. Eh, los dejo con Víctor Fernández, que es el referente local del ICAPE en Litoral, que es quien gestionó la charla también. Así que bueno, así Víctor les da una introducción sobre el tema y el expositor. Muchas gracias. Gracias, Franco. Hola a todos, bienvenidos. Eh, Esta jornada virtual auspiciada por Apoye y bueno, dada desde el Instituto de Capacitación Energética que conduce Marcos. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con un profesional de Camesa, el ingeniero Marcos Benetti, que nos va a hablar de la resolución 400 del año 25, Secretaría de Energía. El objetivo de esta resolución es reformar nada más ni nada menos que el mercado eléctrico mayorista, eliminando los precios subsidiados y adoptando precios basados en los costos reales de generación. Para eso, bueno, conlleva una serie de ajustes, serán graduales en las tarifas para los usuarios, haciendo que los costos de generación se reflejen de manera más transparente en las facturas. También, bueno, se permitirá contratos bilaterales entre generadores y distribuidores. Lo que impactará también es los costos de generación, dado que los generadores adquirirán sus propios combustibles. Bien, sabemos que bueno, no hay energía más cara que la que no está suministrada, con lo cual la intención es robustecer al mercado mayorista. Y premisas importantes que se tienen para tener un sistema sólido es que premisas como calidad, seguridad y economía se fortalezcan en la administración y manejo operativo del mismo. Bueno, para no hacerla demasiado más larga, desde ya lo presento al disertante, que es Marcos Benetti. Marcos es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Rosario. Marcos se desempeña en Camesa desde el año 2006. Ha transitado por áreas como son las transacciones económicas del mercado mayorista, gerencia, análisis y control global. Participó en procesos licitatorios de energías renovables, de renovar y térmicos. Actualmente su actividad se desarrolla en la implementación de procesos como el MATER, el ALMA GBA y en el tema que hoy nos convoca, que es la nueva normativa de regulación del mercado eléctrico mayorista bajo la resolución 400 del 25. Bueno, Marcos, cuando quieras podés dar un puntapié inicial a la charla. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la idea, como comentaba Víctor, es hacer un repaso de la nueva regulación, la resolución 400, bueno, que modifique bastante cómo funciona el mercado eléctrico mayorista. Así que bueno, ya vamos a arrancar con la presentación. Bueno, esta resolución se publicó hace relativamente poco tiempo. Digamos, se definen con esta nueva regulación eh, reglas de funcionamiento en el MEM a partir de noviembre del 25, o sea, este mes que está en curso, ya, digamos, está operativa la resolución. Inicialmente, el impacto mayor es para los generadores, se tienen que declarar CBP y demás, ahora vamos a ver todo eso.
Bueno, así que ya está operativa la resolución y transaccionalmente hablando, como resultado de la operación de esta nueva regulación, va a ser con el DTD de noviembre que sale a principios de diciembre, ¿no es cierto? Ahí se van a ver reflejados los nuevos esquemas de precios, de contratos y demás. Bueno, las reglas estas que se fijan con esta resolución modifican en forma sustancial cómo se vincula la generación con la demanda mediante un nuevo esquema de remuneración para la generación, de precios para los demandantes y una posibilidad de vincularse en un mercado de término que antes estaba bastante restringido. ¿Cuáles son los objetivos de esta resolución? Digamos, con lo que la Secretaría quiere, digamos, cambiar respecto a lo que está funcionando hoy o lo que venía funcionando hasta ahora es, bueno, uno de los objetivos fundamentales de la Secretaría es sacar a Camesa o desplazar a Camesa de roles que originalmente no estaban previstos, digamos, para la compañía. Y esos roles son fundamentalmente contratos de abastecimiento mayorista, que son los contratos que de alguna manera permitieron ampliar la oferta de generación en el sistema, arrancando por el FONIMEMEN 1 y bueno, después la resolución 21, la generación térmica, los renovar, y bueno, todo ese esquema de contratos que fue Camesa firmando en nombre de la demanda durante todo este tiempo. Bueno, un poco la Secretaría lo que busca es que eso ya no esté más en cabeza de Camesa, sino que sean, digamos, los mismos demandantes los que, digamos, tomen ese rol. Y la gestión de combustible, que es otro, vamos a decir, una parte importante del funcionamiento del sistema eléctrico, hoy está totalmente centralizada a través de Camesa, tanto combustibles alternativos como el gas natural, que es el combustible principal, está, digamos, Camesa gestionándolo para todas las unidades de generación. Otro de los objetivos es, bueno, un poco alineado con lo anterior, es dar señales de mercado para la generación para que, bueno, la nueva generación que pueda aparecer vea un sistema de señales de renta, símil los 90, por decirlo de alguna manera, y la generación existente también accede a ese esquema de rentas, pero en forma más acotada. Bueno, parte de la gestión de combustible de Camesa tiene que revertir a los generadores, eso va a implicar, bueno, asumir esa gestión, obviamente tiene un costo asociado, un riesgo asociado, y la producción de esa energía con ese combustible, con esa gestión de combustible, tiene que recuperarse a través de una declaración de costos variables de producción por parte del generador. Y, digamos, otro de los ejes que plantea la resolución es que, digamos, como objetivo general es que se recree un sistema de contratos, que la demanda, digamos, vaya a conseguir su energía y su potencia, digamos, su suministro, a través de contratos entre partes, en forma directa, obviamente administrado dentro del sistema mayorista, el mercado mayorista. Digamos, la parte de administración de los contratos sigue siendo en Camesa, pero el vínculo entre oferta y generación sería entre este nuevo esquema de contratos, y que el mercado spot, ¿sí? Lo que sería, digamos, el reflejo de eso que no está contratado, sea solamente para saldos y fundamentalmente sea un sistema de contratos. También lo que busca esta nueva normativa es estabilizar precios para la demanda, fundamentalmente para la demanda, digamos, estacional, pero también para la demanda de gran usuario a través de contratos, ¿sí? Cuando un gran usuario se contrata, sobre todo a largo plazo, de alguna manera logra previsibilidad en sus precios. Entonces, bueno, un poco también está ese objetivo. Simplificar el esquema de precios para la demanda actual, bueno, si alguno de ustedes participa, digamos, es gran usuario, va a ver que el esquema de precios actual tiene múltiples precios heredados de toda, digamos, la secuencia normativa que venimos teniendo. Y bueno, la idea es que ese esquema de precios sea más claro, más directo para cada gran usuario, para cada demandante, y de alguna manera sirva de referencia para eventualmente hacer contratos. ¿Cuáles son las condiciones iniciales con donde se parte, digamos, para esta nueva regulación? Bueno, tema central son los combustibles, ¿sí? Porque, bueno, digamos, nuestra generación térmica es bastante importante
y el combustible asociado a esa generación y el impacto en costos es muy importante. Entonces, bueno, si queremos que los generadores se autogestionen en el combustible, bueno, tenemos la primera gran restricción es que todo el gas, o la mayoría del gas, está, para generación eléctrica, está dentro de lo que se llama el plan gas, ¿sí? El plan gas es digamos, un mecanismo que tuvo la Secretaría de Energía en su momento para poder desarrollar vaca muerta, que aparezcan inversiones ahí, bueno, y eso era fundamentalmente a través de contrato con productores en un sistema digamos, de ofertas de precio y demás asegurados a largo plazo. Bueno, hoy ese plan gas y por lo tanto la mayor cantidad del gas que está dando vuelta para generación está a través de ese esquema que tiene una lógica contractual que termina en diciembre del 28 y que obliga a Camesa, digamos, o al sector eléctrico a tomar ese gas y tiene una serie de restricciones de precio y de cantidades que de alguna manera no se puede romper. Entonces va a haber una transición donde el plan gas sigue existiendo y el acceso al gas por parte de los generadores está bastante restringido, porque de alguna manera está la obligación de tomar el gas de plan gas y bueno, obviamente, digamos, ese esquema tiene un take or pay asociado y demás. Bueno, la cuestión que mientras esté el plan gas vigente, la gestión totalmente libre del generador de acceso al gas está restringida. Por eso hablamos de una transición. Bueno, y el tema de los alternativos, o sea, gasoil, fuel oil y demás, hoy también está centralizada en Camesa. Bueno, la idea es que tanto, digamos, esa gestión sea asumida por los generadores y, bueno, de alguna manera reconocer ese riesgo o ese capital asociado a tener combustibles alternativos disponibles. El parque de generación que tenemos, bueno, tenemos también un mix, o sea, no es todo totalmente libre, por decirlo de alguna manera. Tenemos contratos de abastecimiento que están vigentes, contratos de abastecimiento de energías renovables, térmicos, digamos, hay un mix de contratos ahí que hay que respetar, los que no se pueden romper y que obligan a tener, digamos, un conjunto de generación bastante importante con, digamos, de alguna manera valores regulados que están a través de los contratos. Después tenemos, sí, la generación que uno puede decir libre o sin contratos asociados, de contratos de abastecimiento MEM, o sea, cuando decimos contratos de abastecimiento MEM, son los contratos que celebró Camesa en nombre de la demanda para incorporar nuevas ofertas. Después tenemos todo lo que son centrales hidráulicas, ahí tenemos también mix entre centrales de concesión nacional, algunas que están vigentes, otras que están vencidas, otras que están, digamos, prorrogadas, y también centrales hidro que son de propiedad provincial. Bueno, ahí tenemos otro mix de tipos de generación, las centrales nucleares y todas las renovables que hoy ya están funcionando en el mercado, que pueden celebrar contratos en el mercado a término de energías renovables, en el MATER. Bueno, ese es el conjunto de generación que está y que hay que, digamos, de alguna manera administrar para llevar a un sistema más autónomo del mercado eléctrico. Las condiciones de partida que se plantean en esta resolución es, bueno, como objetivo contener la suba de costos, o sea, van a ver que acá hablamos de rentas marginales adaptadas, límites a la renta y demás, sobre todo para la generación que está existente. Bueno, eso es el objetivo, es acotar los costos. Si fuéramos todo un sistema marginalista, obviamente los costos asociados se disparan de los costos de energía, los volúmenes. También, digamos, no asignar renta solamente por un cambio de régimen, si bien eso naturalmente cuando uno va a un sistema marginalista existe, pero bueno, de alguna manera la Secretaría de Energía enfocó a que eso, bueno, no genere distorsiones o simplemente, digamos, tomas de ganancia por simplemente un cambio de régimen. Reducir y estabilizar lo que son el esquema de subsidios, ¿sí? Tenemos los precios estacionales que tienen subsidios asociados. Bueno, de alguna manera dar previsibilidad a los costos que están asociados a esos subsidios. Acotar el impacto en la industria, ¿sí? A través de que, bueno, obviamente
vinculado a que los costos no suban, digamos, de manera desmedida, y viabilizar el ingreso de nueva generación en forma autónoma, ¿sí? Que el mismo sistema, ¿sí?, dé señales para que haya incorporación de generación sin tener que recurrir a licitaciones centralizadas y demás. Otras cosas que condicionan, o vamos a decir, hacen de condiciones de contorno para este nuevo esquema, es el mercado a término de energías renovables, el MATER. El MATER se generó, digamos, o permitió que exista un mercado a término de renovables, mientras no se permitía para otras tecnologías, y fue un sistema relativamente, o mejor dicho, bastante exitoso, porque entraron más de 3.000 megavatios renovables, totalmente in forma independiente, sin que el Estado hiciera nada para que eso sucediera, solamente con las reglas de mercado, y fue bastante exitoso. Ese esquema Mater tiene cierta lógica de funcionamiento, y de alguna manera lo que viene, lo que se definió como nuevo mercado a término de energía para el resto de las tecnologías, se pensó como, bueno, como una extensión de este contrato, de este sistema Mater, ¿sí? No, o sea, lo que se buscó es no que el nuevo sistema de contratos no pise o no dificulte el funcionamiento de algo que ya estaba funcionando bien. Otro de las condiciones de contorno son que, bueno, que la generación térmica que hoy de alguna manera requiere el sistema, ¿sí? Eh, Acá pusimos la frase tipo TERCONF. La TERCONF fue una licitación centralizada que buscó básicamente generación de punta, básicamente megavatios, con bajo factor de uso y de relativamente buena eficiencia, pero fundamentalmente es potencia que no tiene factor de uso elevado. Eso hace que de alguna manera un sistema con señales solamente de rentas marginales no sea un sistema que de alguna manera permita repagar un tipo de inversión tipo TERCOM, vamos a decir así, con bajo factor de uso. Y bueno, también tenemos que hoy todo nuestro sistema, o hasta noviembre, se plantea en remuneración a través de costos fijos, ¿sí? Entonces, bueno, también lo que se ve como historia previa es que el pago de potencia, o sea, es independiente del despacho, y siempre que eso, digamos, alcance a cubrir costos y demás de mantenimiento, hacía que la oferta de generaciones sea, digamos, mejore la disponibilidad de las máquinas. ¿Sí? Bueno, todo esto como condición de contorno a donde vino a parar esta resolución. Entonces, sobre esas condiciones de contorno, ¿cómo es? Se definen estas ideas generales de la resolución 400. Primero, bueno, se redefine la demanda de distribuidor, ¿sí? Y los precios estacionales a la demanda de distribuidor. Vamos ahora después a profundizar. Se diferencia entre generación asignada y generación spot, más o menos vinculado a lo que vimos recién como tipos de máquinas que están dando vuelta. Así como generación entre generación existente, o sea, todo lo que ya estaba instalado, y lo nuevo, ¿sí? Como para también ahí trabajar sobre existente y nuevo, bueno, qué acceso a renta tiene cada tipo de generación. Para la generación que está al spot, ¿sí? Se define, se pide gestión de combustible, y ese combustible asociado se puede recuperar a través de declaración de costo variable de producción. Se dan señales de precios marginales, ¿sí?, de energía, y un reconocimiento de potencia para la disponibilidad de equipamiento, un poco asociado a lo que decíamos de recién, de que el pago constante de potencia, no tanto asociado al variable, mejora como señal de mantener el equipamiento disponible. Es una señal que funciona cuando una máquina tiene bajo factor de uso. Para el lado de la demanda se definen precios de spot que tiene que afrontar y costos de potencia que tiene que afrontar, y se delinean nuevas condiciones de contratación de energía y de potencia. Bueno, básicamente este punteo acá es lo que viene a implementar la nueva regulación, ¿sí? Después cada uno de estos puntos tiene, digamos, su nivel de profundidad. Entonces, bueno, ya yendo a lo que definió la resolución, bueno, también lo vemos como punteo y después seguimos profundizando cada vez un poquito más. Al distribuidor se definió una demanda estacionalizada, ¿sí?, que básicamente es la residencial y la no residencial, que
digamos, la residencial es clara que es demanda residencial, mientras que la no residencial es, vamos a decir, comercial grande, pero básicamente la no residencial se define como el complemento. O sea, todo lo que no es residencial y no es GUDI, o sea, mayor a 300 kilowatts, es no residencial. Ahora vamos a ver, digamos, qué significa y cómo se cubre esa demanda. Se definió la generación asignada, ¿sí? Que está vinculado a la definición de la demanda estacionalizada. O sea, toda la generación de gestión nacional hidráulica, todas las centrales binacionales, las nucleares y todo lo que tiene contrato de abastecimiento vigente, o sea, todos los contratos que tiene firmado CAMESA con generadores, todo ese paquete se definió como generación asignada, ¿sí? El resto de la generación, todo lo que no está dentro de este paquete, se definió como generación al spot, ¿sí? Que va a ser la generación que va a haber señales de precios marginales, que va a tener que gestionarse el combustible y que eventualmente recuperará los costos de esos combustibles en base a declaraciones de CBP. Después, dentro de este paquete de generación, hay casos especiales que son las centrales que son de NARSA, que básicamente son centrales que se destinan a abastecer demanda spot, ¿sí? Pero tienen costos regulados, ¿sí? Van a seguir con su esquema de remuneración como se definen ahora en la regulación actual, o sea, antes de noviembre. Y los ciclos combinados que tienen un acuerdo firmado bajo resolución 59 que les mejoraba un poco la remuneración de potencia para mejorar la disponibilidad de equipamiento, bueno, esas máquinas, si lo deciden de esa manera, siguen con el esquema anterior y no pasan el esquema nuevo. Acá como anticipo, todos los ciclos combinados de sistemas, salvo uno, han adherido, o mejor dicho, han dado de baja este acuerdo y han pasado al sistema spot, ¿sí? Bueno, dentro digamos, de los mecanismos de implementación tenemos costos marginales. Esto, o sea, la idea de costo marginal está muy presente porque de alguna manera regulatoriamente la ley base se estableció digamos, que el esquema de precio, el esquema de costo del sistema tenía que reflejar señales marginales. Entonces, bueno, en base a esa obligación de la ley, es también un poco el armado de lo que se está haciendo con la resolución 400. Este esquema de mercado a término, que ya lo charlamos, se va a definir un mercado a término de energía y otro de potencia. Vamos a profundizar un poquito sobre eso. Y descentralizar el combustible. Esos vamos a decir, también parte de los ejes de esta nueva normativa. Bueno, la demanda. ¿Cómo quedaría clasificada la demanda con esta nueva regulación? ¿Sí? O sea, es la misma de siempre, obvio, la demanda siempre es la misma, pero con una vuelta de tuerca. ¿Cuál es la vuelta de tuerca? Bueno, la demanda de distribuidores que está compuesta por esto que decíamos, residencial, no residencial y goodies, se definió este paquete de residencial y no residencial como demanda estacionalizada. Digamos, y ese paquete de demanda es el que estaría el distribuidor obligado a contratarse, como lo establece también la ley, al menos el 75% de esa demanda tiene que estar contractualizada. Eso es una obligación que tiene el distribuidor y, digamos, por decirlo de alguna manera, es el distribuidor el que tiene la obligación de abastecer esa demanda y de conseguirla a través de contratos, ¿sí? Y al menos la ley le exige que el 75% de esa demanda esté contratada. Bueno, ahora vamos a ver cómo machea este concepto con lo que dice acá arriba, ¿no es cierto? Que es que la demanda estacionalizada será abastecida parcialmente o totalmente por la generación que definimos como asignada, ¿sí? Toda la generación hidráulica nacional con contrato de abastecimiento MEM y la nuclear, todo ese paquete de energía y de potencia se destina como objetivo de abastecimiento a la demanda de distribuidores residencial y no residencial, ¿sí? Y ese paquete de energía machea con el objetivo o hace cumplir parcialmente el objetivo del 75% de los distribuidores. La demanda UDI en este caso no está dentro de este 65% de obligación, está, digamos, más expuesta a no estar respaldada como obligación por el distribuidor,
y la demanda Goodit debería o podría tener la opción de contratarse directamente el mayorista, pero obviamente, digamos, saliendo de la demanda del distribuidor, o bien el distribuidor podría eventualmente contratar para sus goodies energía y potencia. Y la gran demanda mayorista, o sea, la del mercado eléctrico mayorista, digamos, va a haber señales de precios marginales, mensualizados, ahora vamos a ver qué significa, y también puede acceder al mercado a término de energía y de potencia. Entonces, esta sería la nueva clasificación de demanda que define la regulación 400. Del lado de la generación tenemos dos paquetes de generación, que ya más o menos ya lo dijimos antes. Un paquete de generación asignada y un paquete de generación spot. Quedan divididos como en dos mundos separados, ¿sí? Toda la generación asignada, que básicamente, repasando, que ya lo dijimos, es térmico, como trata abastecimiento MEM, que son la resolución 21, la resolución 200, la 287, ¿sí? Son todas resoluciones que hicieron, digamos, contratos a través de distintas licitaciones, tipo térmico. Después todos los renovables del contrato celebrado en el marco Renovar, ¿sí? Toda esa energía, digamos, se destina hasta generación asignada. Toda esta generación, a medida que vaya cayendo en los contratos, van a pasar al mundo de generación spot, pero bueno, mientras estén vigentes los contratos, se considera en este paquete de energía. La hidroeléctrica de Estado Nacional, ¿sí? Está acá adentro, la nuclear, y la importación que eventualmente haga, digamos, en forma centralizada, básicamente CAMESA. Todas las importaciones centralizadas también se consideran como generación asignada y por lo tanto destinada a cubrir principalmente demanda estacionalizada de distribución. Toda la generación spot, digamos, que queda básicamente es toda la generación térmica sin contrato, el renovable que ya existe en el mundo Matter, que básicamente ya está contractualizado con grandes usuarios, pero tiene saldos de spot también. Toda la generación hidroeléctrica provincial, digamos, para esto, digamos, si eventualmente hay una concesión, digamos, una central hidráulica que es provincial, pero todavía está bajo un contrato de concesión nacional, se considera, digamos, que está de este lado, asignada. Cuando esa concesión de Estado Nacional se termine y la propiedad y la operación revierta efectivamente a la provincia, van a pasar de este lado. ¿Sí? Todavía hay algunas centrales que están en esa condición. Y después la importación, digamos que se realice en forma descentralizada, también estaría en este paquete. Esta parte de importación es, digamos, todavía hay que regularla, no está especificado qué significa, o no está regulado en detalle qué significa esta importación para abastecer demanda mayorista. Bueno, acá en grisecito están estos casos particulares que son máquinas que si bien están a costo regulado, o sea, digamos, un costo especificado por una resolución, abastecen demanda spot, ¿sí? Pero no pueden contratarse, ni ver renta, ni demás. O sea, no están dentro de este sistema genérico. Bueno, la generación regulada, lo que decíamos recién, es este paquete de energía. ¿Por qué le decimos regulada? Bueno, porque tiene un esquema específico de cómo se remunera, ¿sí? En el caso de contrato será en función del contrato vigente, ¿sí? De cómo es el contrato específico, cómo hay que pagarle la energía y la potencia. En el caso de las hidráulicas que están ahora, por ejemplo, las del Comahue, que son concesión nacional y están en proceso de reprivatización, está previsto que esos nuevos contratos de concesión tengan un mix, o sea, del 100% de la central, la energía que produzca y la potencia disponible que tenga la central, el 95% sea a costo regulado a través del contrato, ¿sí? Y ese 95% es el que se destina a demanda estacionalizada, y el otro 5% va al sistema spot, ¿sí? A ver señales marginales y a eventualmente cobrar potencia en el mercado spot y también por esos saldos poder contratarse. Ese 5% inicial, según está previsto en los pliegos de licitación, va a ir creciendo gradualmente en el tiempo hasta, no me acuerdo bien en qué año, creo que en 15 años aproximadamente, van a ir, digamos, todo el sistema spot y van a llegar a el 100% de esa generación que produzcan las centrales
destinadas en el nuevo mercado de rentas marginales y potencia disponible. Los excedentes sobre contratos, depende del contrato, pueden tener excedentes o no. Esos excedentes sí pueden ir al mercado spot, pero digamos, todo depende de cada contrato y lo que especifique cada contrato. La generación spot, hoy como paso inicial, esta generación spot es fundamentalmente térmica. ¿Sí? Lo que queda de todo lo que no está asignado, por decirlo de alguna manera, es fundamentalmente un mercado spot de generación térmica. ¿Sí? Por lo tanto, este mercado spot que se está creando con todo lo que no tiene contrato, vamos a decir, de abastecimiento MEM, contrato con CAMESA, es, digamos, fundamentalmente térmico. ¿Sí? Y entonces, por eso la importancia del combustible, por eso la importancia de las rentas asociadas a esos combustibles y la declaración de CBP y demás. También está participando de este mecanismo, pero ya está fundamentalmente contratado, es todo la generación que le decimos Matter, son todos renovables, son alrededor de 3.300 megavatios renovables, solares y eólicos fundamentalmente, o sí, eólicos y solares, pero bueno, esas centrales, si bien van al mercado spot, hoy fundamentalmente, digamos, esa generación ya está contratada con demanda, o sea que los saldos que tiene el spot son muy poquitos, muy bajos, o sea que no tienen casi peso. Y lo que se incorpora como algo nuevo es que los hidros provinciales, que tampoco es tanta energía porque son por ahí máquinas de relativamente buena potencia, pero poca energía asociada, esas centrales también van a poder participar de este mecanismo de señales marginales y de contrato de mercado a término, con grandes usuarios y con distribuidoras. Bueno, entonces, ¿cómo manchan estos dos universos? Digamos, tenemos, dijimos, la demanda como está definida y la oferta como está definida. Acá tenemos la residencial y la no residencial del distribuidor. Y tenemos la generación asignada, que era todo ese paquete de generación con contrato, renovables y demás, todo lo que era el mundo regulado, por decirlo de alguna manera. Todo ese paquete de energía y potencia se asigna primero al residencial y lo que sobre al no residencial. ¿Sí? Aproximadamente esta energía, esta asignación representa entre el 65 y el 75% de todo este paquete, residencial y no residencial. Por lo tanto, parte del no residencial se tiene que abastecer con el mercado spot. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a decir, el residencial va a haber un costo de energía a través de precios estacionales que van a reflejar fundamentalmente el costo de la generación asignada, mientras que el no residencial va a haber parte de costo de generación asignada y parte de costo spot. ¿Sí? Siguiendo con la demanda, los goodies que van a estar dentro de la distribuidora a precios estacionales van a ver ese mercado spot, ¿sí? Pero a través de un precio estacional. Y la gran demanda, la demanda que está al mayorista, va a ver esa señal directamente a precios de spot. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa estos precios de spot. Y bueno, y asociado a este sistema de mercado spot, todo este mercado de compras de energía, digamos, sin contrato, tiene la chance de contractualizarse, ¿sí? A través del mercado de término de energía, y acá no está puesto, pero también a través del mercado de término de potencia, pueden contratar su potencia también. Y bueno, acá está el matre que ya está funcionando, pero básicamente todo lo que sea demanda no asignada, ¿sí? No cubierta por la asignada, participa del mercado spot y toda esa generación, o sea, toda esa demanda puede contratarse en el nuevo esquema de mercado a término. Acá simplemente como un detalle histórico, generación asignada versus demanda estacionalizada. O sea, esta generación asignada tiene este destino, residencial y no residencial, y bueno, acá tenemos un gráfico histórico que obviamente la generación asignada, como tiene mucho paquete hidro, tanto de las binacionales como las de centrales del Comahue, obviamente la cobertura de la demanda estacionalizada con esa generación va a depender mucho de la hidraulicidad, ¿no es cierto? Cuando tengamos mucha agua, ese porcentaje va a subir y cuando tengamos menos agua, ese porcentaje va a bajar, ¿sí? Pero bueno, también están los contratos térmicos que también, digamos, van a compensar un poco
esas variaciones del agua, por lo tanto, obviamente los costos son distintos cuando estés usando combustible que usando agua, pero básicamente, viendo datos históricos, tenemos que en promedio entre un 65 y un 75% de toda la demanda estacionalizada es cubierta con la generación asignada. ¿Sí? Acá en la línea azul es el comportamiento de la generación asignada en paso mensual. ¿Sí? En este naranja más oscuro es la demanda puramente residencial, o sea que en principio siempre la demanda residencial va a estar cubierta por la demanda, por la generación asignada. El consumo intermedio, o sea, todo lo que no es ni Woody ni residencial, en esta especie de naranja más pálido o marroncito claro, ya, digamos, vemos que la generación asignada eh, no alcanza a cubrir, o sea, va a haber parte cubierto y parte de energía que va a tener que abastecerse con el mercado de spot. ¿Sí? Entonces, bueno, eso obviamente impacta en precios estacionales y demás que van a ir a parar a la demanda, ¿sí? De distribuidores. Con lo que vimos hasta ahora, básicamente vimos el enfoque general de la regulación nueva, qué quiere, qué busca hacer, cómo segmenta la demanda, cómo la machea con la oferta de generación disponible y cómo pueden, digamos, vincularse, ya sea a través del mercado spot, ¿sí? O a través del mercado de contratos. Lo que empezamos a ver ahora en esta parte de la presentación es un poquito más de detalle. Digamos, ahí Víctor, vos si querés me avisás si querés que cortemos antes, pero ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué significa cada uno de los puntos digamos, para el desarrollo de esta regulación. El Marcos, tema, uno de los temas, sí, si querés tomar un poco de aire y antes de cambiar, hay algunas preguntas asociadas con la parte de demanda. Si te parece, dale, leo, ¿sí? sí, sí, Bueno, dale. alguna dice, ¿cuál es el sentido de mantener la resolución 976 del 23 si el precio estacional que sancionó la Secretaría de Energía es el spot? La idea es que vayan al MATER o al MAT. A ver, la 976 se va a acordar cuál es. Si es la de los Woodies, si no me equivoco, ¿puede ser? La efectuó, en todo caso, Marcos, perdón, Sí, la Franco, 97, ahí te digo, si la 976 es la de los Woodies, digamos, entiendo que es esa. ¿Qué significa eso? Corríjame si le estoy hablando, pero la 976 es la que empareja la demanda Woody, que tiene precios estacionales, a un GUME, vamos a decir, a un GUME que tiene precios mensuales mayoristas. Vamos a decir, la 976 empareja un Goody que está en distribuidor con precios estacionales a un GUME que está en el mayorista. La idea de mantener el mismo esquema es porque, digamos, de alguna manera los Goodies necesitan precios estacionales por definición, pero la 976 los equipara a un GUME. Y bueno, y ese esquema se sigue manteniendo como lógica. Sancionás un precio, digamos, eh, estacional de referencia, que es la previsión de cómo va a ser el mercado, ese mercado spot, que va a haber el Goody y también la estacionalizada no cubierta, pero después, puntualmente para el Goody, lo ajustás en paso mensual para que quede equivalente a un GUME. Podría haberse sacado o no, bueno, la decisión de secretaría fue continuar con el mismo esquema, ¿sí? Desprecios sancionados en forma estacional, que son previsiones, y después ajustes, digamos, que lo equiparan a que vean costos reales del spot. Sí, esa es una decisión que tomó Secretaría de cómo implementarlo. ok. Después una pregunta más técnica en lo que respecta al cubrimiento de la demanda. Consulta si podría darse que la generación asignada no cubra la demanda residencial. Ahí, como veíamos en el gráfico recién, inicialmente cubriría, ¿sí? Esa sería, digamos, todo lo renovable, todo lo hidro y todo lo térmico que tiene la generación asignada, cubre.
ahí, a medida que se vayan cayendo los térmicos, que por ahí tienen menos factor de uso, o sea, lo primero que se va a caer de ese paquete de generación va a ser los térmicos de la resolución 21, ¿sí? Ahí tenemos, vamos a decir, alguno que tiene un poco más de despacho o menos, depende de la máquina, pero no es tanta energía, ¿sí? Pero bueno, va a empezar a caerse. Lo que va a tener más peso va a ser los hidros, el Comahue, que a medida que esa generación vaya asignándose más en función de los contratos de concesión nuevos al spot, ahí, digamos, gradualmente puede darse que efectivamente la demanda residencial no sea cubierta completamente ¿cómo es? Por la generación asignada. Si el generador, digamos, no hace nada, si el distribuidor, perdón, el distribuidor no hace nada, ese costo se va a compensar, tanto por energía como costo asociado, con la demanda spot. Sería como como equivalente a, ¿cómo es? El no residencial ahora. Este, o eventualmente el distribuidor puede hacer contratos para suplir esa faltante de generación asignada. Eso, digamos, inicialmente, bueno, la respuesta es inicialmente no, en el futuro sí. Bien, y antes de cambiar entonces, de dejar la parte de demandas, de una consulta, vos estás tirando una señal al mercado de generación, reconociendo una remuneración en dólares, mientras que la distribución tiene tarifas en pesos. Por ahí no sé si escapa el ámbito de Camesa, pero bueno, hay distintas señales, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es algo, digamos, eh, que no tiene una respuesta, digamos, es así. O sea, claramente, para el lado de la generación, para dar previsibilidad en inversiones, mantenimientos y demás, digamos, de alguna manera se pone en blanco sobre negro lo que es una remuneración en dólares. Hoy, si bien, digamos, los valores se nominan en pesos, pero se actualizan todos los meses. O sea que igualmente ya tenemos un sistema dolarizado para el pago de la generación. Obviamente, todo lo que sean contratos de abastecimiento MEM son en dólares, todo lo que es el mundo combustible esos son en dólares. Lo único que quedaba hoy especificado, por decirlo de alguna manera, eran digamos, la operación y mantenimiento de la generación vieja, para decirlo de alguna manera así a lo bruto. Pero que igualmente tenían paso de actualización mensual. Por lo tanto, todo el mundo de la generación del mayorista ve señales de dólar. Lo que se hizo ahora de alguna manera la Secretaría es, bueno, ponerlo blanco sobre negro. Obviamente los generadores, evidentemente, ¿no? Claramente lo toman como una buena señal a eso porque le da más previsión a sus ingresos. Y obviamente eso no machea 100% con tarifas de distribución, ¿sí? En pesos. Y eso, bueno, la única forma que eso funcione bien, digamos, o mejor dicho, sin requerir subsidios adicionales por parte del Estado, es que de alguna manera las tarifas de distribución acompañen el dólar, y eso es virtuoso cuando el dólar no pega saltos, ¿sí? Cuando el dólar va relativamente estable o previsiblemente estable, todo eso machea bien. Si tenemos devaluaciones del 10, 15, 20, 30% o del 100%, como tenemos históricamente ha sucedido, ahí no hay lógica que pueda acompañar ese desvío. Y cómo termina funcionando eso es, bueno, con más subsidio o eventualmente algún problema en la cadena de pago de los generadores. Así que bueno, sí, Bien. esa Bueno, dicotomía. Marco, bueno, dale, fenómeno no, no te demoro, te dejo continuar. Gracias. Ok. Bueno, entrando un poquito ya más en detalle de la regulación. Bueno, la gestión de combustible es un objetivo central, ¿sí? Digamos, acá la Secretaría de Energía como objetivo plantea que, bueno, que hay que recrear un sistema digamos, de gestión privada de los combustibles que tanto, digamos, rentas posiblemente asociadas a la gestión como riesgos, ¿sí? De tener combustible y hacer contratos para tenerlo y demás, deje de estar, digamos, Camesa como un fuelle de todo eso, sino que sea cada generador el que, digamos, se consiga el combustible y, digamos, asumas los riesgos y las ventajas de gestionarlo.
Por lo tanto, tiene que haber señales de precios que acompañen esas señales, ¿no es cierto? Digamos, tanto en rentas posibles cuando usás el combustible, como en precios de remuneración de la potencia para, digamos, entender que hay una logística asociada atrás, inmovilizada muchas veces, ¿sí? de equipamiento o costo de capital que tenés que tener inmovilizado para cuando el combustible haga falta, y también disponibilidad de equipamiento para la potencia, ¿no? Bueno, ese conjunto digamos, de, de, digamos, darle la responsabilidad de gestión de combustible al generador también, obviamente, solamente se puede hacer y que funcione cuando hay mecanismos de precios que repaguen esa gestión. Bueno, entonces vamos a un poquito más de detalle. Gas natural, que es el combustible principal y es, digamos, eh, el mayor insumo para la generación de energía eléctrica durante el 80% del año, y en invierno es donde falta fundamentalmente hoy por falta de transporte de gas, no en teoría por falta de producto. Entonces, tenemos un gas acuerdo, ¿sí? Son tipos de gases, ¿sí? Gas acuerdo, gas provisto, gas propio, gas importado. Básicamente, ¿qué significa esto? ¿Sí? El gas acuerdo está de alguna manera haciendo como una transición en entender que hoy todo el gas para producción de energía eléctrica lo tiene CAMESA a través de los contratos firmados con Plan Gas, ¿sí? Esos contratos obviamente hay que respetarlos, llegan hasta fin del 2028, son contratos que tienen precios en dólares nominados, cada uno, y son múltiples contratos con distintos productores. Esos contratos tienen asociado dos cláusulas de take or pay y deliver or pay, o sea, y para nosotros, vamos a decir, como demandante o como usuario de ese gas natural, digamos, lo más importante es que tiene una cláusula de take or pay. ¿Qué significa eso? Es que de todo el gas que se compromete el productor a entregar, el 75%, así está puesto en el plan gas, CAMESA o el sistema eléctrico tiene que tomarlo sí o sí. Y si no lo toma, lo tiene que pagar igual, ¿sí? Entonces, ¿eso qué te implica? Bueno, que tenés que usar el plan gas y después viene el resto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés cláusula, si no lo usás, lo tenés que pagar igual. Entonces, esa restricción inicial, por que existe este esquema, digamos, de alguna manera condiciona el acceso al gas de toda la generación. ¿Qué quiere decir? Todos los generadores primero tienen que usar el plan gas y después, si falta gas, ir a tomar otros tipos de gases que hayan dado vuelta en el sistema. Por lo tanto, digamos, es una restricción muy fuerte, digamos, del paso inicial para la gestión de combustible. Entonces, si dio este gas acuerdo, que es, vamos a decir, simplemente una máscara para seguir administrando lo que está, pero que de alguna manera le permite a los generadores, accediendo a ese gas acuerdo, asimilar o decir que tiene gestión propia de combustible, ¿sí? Y esa gestión propia de combustible dispara una cierta, digamos, esquema de remuneración, tanto de energía y de potencia, que le reconoce esa gestión. Entonces, bueno, ese gas acuerdo es básicamente plan gas que gestiona CAMESA. Tenemos un gas provisto, que significa que es el mismo gas del plan acuerdo, el gas de plan gas, pero que CAMESA lo gestiona para las centrales que tienen contrato de abastecimiento MEM, ¿sí? Las centrales que tienen contrato de abastecimiento MEM no tienen obligación de gestión de combustible y CAMESA le sigue proveyendo el combustible necesario para, no solamente de gas, sino también alternativos para la producción de energía, ¿sí? Después tenemos el gas local propio, que es un gas que básicamente puede aparecer después del plan gas. Es decir, un generador puede conseguir, o sea, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Así muy a lo bestia. En primavera y otoño, donde la demanda es relativamente baja, tenemos el take or pay, tenemos mucho gas y con ese 75% del plan gas nos sobra para abastecer todo el gas que necesita la generación. Entonces ahí no existe la posibilidad de meter gas propio porque primero tenés que usar el plan gas. En momentos más exigentes, que sería el verano cuando la demanda sube mucho, o bien en invierno cuando falta gas, ahí puede aparecer ofertas de gas propio donde
¿sí? Son ofertas que vienen por afuera del plan gas y, digamos, se toman una vez consumido el take or pay del plan gas, entra a jugar esa generación. Y un generador que oferte gas en esa condición, digamos, tiene, digamos, una posibilidad de meter gas con, con condiciones distintas al gas acuerdo, y bueno, eventualmente capturar alguna renta y demás. Y se entiende que muchas veces este gas local propio, de oportunidad, de saldos, puede ser más barato que el gas acuerdo, ¿sí? Por una cuestión de volúmenes de gas que hay dando vuelta en el sistema y de gas. Eh, Obviamente eso solamente se aplica para el verano y no en invierno. En invierno esa condición no existe. Gas importado propio, o sea, un generador que hace gestión propia para importar gas también puede aparecer, eso obviamente en invierno, no en el resto del año, o fundamentalmente en invierno. Y eventualmente también existe la posibilidad de que se abra el plan gas y que productores en acuerdo con generadores se lleven cupo de ese plan gas, ¿sí? Eso, digamos, está puesto acá en los lineamientos que eh, la Secretaría va a regular específicamente qué significa llevarse plan, desarmar el plan gas básicamente en forma voluntaria, pero como idea es al menos llevarse las condiciones que tienen hoy, ¿sí? No de precio, pero sí de volúmenes. Entonces, un productor se pone de acuerdo con un generador y se lleva su cuota de plan gas que tiene puesto ahí, o sea, el precio obviamente desaparece, deja de estar remunerado dentro del plan gas, pero de alguna manera asegurarle que ese volumen mínimo de take or pay que sí le tomaba mientras estaba en el plan gas formalmente, lo va a seguir teniendo una vez que sale del esquema de plan gas. ¿Sí? Bueno, todo eso está en desarrollo, ¿no es cierto? Todos los alternativos, bueno, para los que son contratos de abastecimiento MEM, cada mesa sigue gestionándolo. Para los que son generadores al spot, a partir de noviembre la gestión de alternativos pasa a ser 100% propia, ¿sí? Tienen que generarse, tienen que conseguirse el combustible alternativo. Eventualmente pueden decir que no, ¿sí? Pero eso le afecta a la remuneración, el pago de potencia y demás, como ahora lo vamos a ver. Bueno, un poquito ya esto ya lo dijimos, gas acuerdo, qué significa, es básicamente plan gas. Cuando todo que esté dentro del plan gas, tanto el producto como el transporte de ese gas es gestionado por Gamesa. El gas cedido, que no está puesto arriba, pero es gas de plan gas, pero que se va voluntariamente del plan gas. Y ahí, digamos, lo que falta regular de alguna manera por parte de la Secretaría, pero como concepto es que al menos se lleven las mismas condiciones de volúmenes que están comprometidas dentro del plan gas, ¿sí? Porque de alguna manera estás rompiendo un contrato que te garantiza un precio al menos hasta el 2028, fin del 2028, y te vas a riesgo con un generador a venderle gas a otro precio que no sabe cuál es, y con el riesgo de que el generador pueda tomártelo o no, ¿sí? Pero bueno, entonces ahí, como si lo pones al final del todo el resto del volumen del plan gas, queda en desventaja. Bueno, la idea es que al menos tenga la misma condición de take or pay que un volumen que se queda dentro del gas del plan gas. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿sí? Propio, que aparece, digamos, como oportunidad, pero este gas propio, como está puesta la regulación hoy, viene a tomarse o a analizarse el uso de ese gas por parte de los generadores una vez que vos tomaste al menos el take or pay del plan gas. Bueno, más detalles, no vamos a extender en esto, pero básicamente el gas acuerdo, sí que es el sistema de plan gas, te permite asociarse a como si fuera gestión propia de combustible. Siempre que tenés gestión propia de combustible, podés vender en el mercado spot, ves esquema de rentas y tenés el pago de potencia completo, ¿sí? Si no gestionás combustible, no puedes acceder al sistema de rentas. El pago de potencia es más acotado, ¿sí? Y no puedes contratarte, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la gestión propia de combustible. Y en la transición, mientras exista el plan gas, está este gas acuerdo que se asimila a ese concepto de gestión propia, aunque no sea gestión propia. Los alternativos, bueno, son todo este paquete de gasoil, fuel oil, carbón, gas GNL, ¿sí? Todo esto referido a gestión propia por parte de los generadores.
la idea es que sean gestionados por, digamos, por cada uno de los agentes ese combustible. Eventualmente Camesa puede seguir, digamos, cuando haya generadores que no digan que se gestionan, a gestionarlo, pero bueno, eso le reduce la remuneración. Como foto inicial, la gran mayoría de los generadores en noviembre digamos, han declarado gestión propia y los que no declararon están declarando ahora. O sea, digamos, en general las señales económicas son bastante fuertes para que si te quedás sin gestión de combustible sí, alternativo, a ver, doy un pasito atrás. ¿Cómo se implementa la transición? Bueno, todo lo que es a acuerdo es por defecto. O sea, todos los generadores que consuman gas natural del sistema, sin declarar nada, por defecto participan del gas acuerdo. Quiere decir que tienen gestión propia de al menos gas natural. ¿Sí? Lo que sí o sí tienen que declarar es que gestionan también alternativo. ¿Sí? La gestión de alternativo implica mejor pago de potencia. Por lo tanto, ¿por qué? De alguna manera fue una forma de reconocer que no es lo mismo gestionar gas natural por su complejidad y logística que gestionar un combustible líquido que tiene otra complejidad, otra logística, otra, digamos, operación tanto de logística de combustible como almacenamiento y demás. Entonces, bueno, hay una diferencial de pago de potencia entre si usás alternativo o no usás alternativo. Entonces, bueno, esas señales de precio están, entonces, bueno, en base a esas señales de precios, la mayoría de los generadores están asumiendo, diciendo la Camesa, yo me voy a gestionar mi alternativo, entonces de alguna manera solamente está quedando como gestión centralizada, como es eh, solamente el combustible alternativo para centrales con contrato de abastecimiento medio. Bueno, esto es lo que decíamos. Si no te gestiona el combustible, Camesa lo va a gestionar y solamente te va a convocar en el caso de que sea necesario para el despacho. ¿Sí? Eventualmente podría no despachar nunca porque no tenés combustible. Eh, ¿Qué significa? Bueno, no accedes al mercado de rentas, no accedes al mercado de contratos, y el pago de potencia inicialmente durante el 2026 se te va a pagar solamente cuando se despache potencia full. Y cuando no está despachado, cuando se paga por disponibilidad, que es más o menos como se remunera hoy, o sea, antes de la 400, se paga disponibilidad de equipamiento. Y si no te gestionas combustible, se va a pagar un 80% de ese valor previsto si te gestionaras. El año siguiente, el 2027, cuando no está despachado, solamente se va a pagar el 40% de ese valor. Y a partir del 2028, si no te gestionas, se te va a pagar cero potencia. ¿Sí? Solamente se va a pagar en el caso de que se requiera para el despacho y se le manda a despachar. Si no, teniendo la máquina solamente disponible, no vas a cobrar potencia. Entonces, estas son las señales, una de las señales para que, digamos, la generación se consiga el combustible y se autogestione. Entonces, bueno, si te gestionas el combustible, ya sea a través de gas acuerdo, gas propio o alternativos que decís que te vas a gestionar, podés declarar CBP. ¿Sí? Esta declaración de CBP, ¿qué significa? Cada generador con el costo que tenga, ¿sí? Asociado al combustible, a su rendimiento, su operación de mantenimiento, su logística, declara un CBP. ¿Sí? Y con ese CBP declarado entra digamos, a competir por el despacho. ¿Sí? El despacho de carga sigue siendo por mínimo costo, o sea, arrancás de máquinas más baratas a la más cara, ¿sí? Entonces, a medida que vas, digamos, despachando máquinas, vas despachando obviamente de la más barata a la más cara, y como es, en función de lo que cada gran generador declare de su CBP, va a estar ordenado en el despacho. Obviamente siempre hay valores de referencia, o sea, nosotros para cada uno de estos combustibles y para cada rendimiento histórico de máquina, Camesa publica un CBP de referencia donde cada generador con gestión propia puede declarar más o menos 25% ese valor de referencia en ese rango, ¿sí? En caso de que sea un combustible en base a acuerdo, o sea, en base a gas, acuerdo Camesa, solamente puede declarar no para arriba, más 25, pero sí puede declarar menos 25% del CDP de referencia, ¿sí? Bueno, acá simplemente comentarios que el CDP no incluye impuestos. En caso de que declare gestión de combustible y no tenga ese combustible, depende de la filtración del sistema, podrá ser penalizado, aparte de la disponibilidad de la máquina, puede tener una penalización adicional
pero esa penalización está atada a la afectación eventual que pueda generar al sistema haber dicho que gestionabas y no tenés el combustible. Las que no no tengan gestión propia no pueden declarar CDP, o sea, solamente aceptan el CDP de referencia y bueno, no ven rentas y no pueden contratar. Bueno, costo marginal. ¿Sí? ¿Qué costo marginal van a ver cada máquina o va a ver el sistema a partir del cual se van a calcular las rentas asociadas al despacho? Acá, bueno, inicialmente está planteada una transición donde tenemos parte del costo marginal operado horario y costo marginal del próximo megavatio, ¿sí? Bueno, acá como idea es una transición. Inicialmente el costo marginal, sobre todo el digamos, durante el 25 y 26, va a ser 100% el costo de última máquina despachada y a medida que vayamos hacia 2027 en adelante, va a empezar a tener incidencia el costo del próximo megavatio despachar, ¿sí? Como señal de precio, horario. Bueno, esto es un clásico dibujito de generadores por costo, ¿sí? Y precio de cada generador para llegar a abastecer la demanda, ¿sí? A medida que vamos despachando máquinas, desde la más barata, con el precio más barato, a la más cara, ¿sí? Por ejemplo, acá la que estaría marginando sería el generador número 7, con un costo asociado al precio 7, ¿sí? Este sería el costo marginal. El siguiente generador a despachar sería el que define, o megavatio a despachar sería el que define el precio del próximo megavatio, que inicialmente no se mira. Y bueno, básicamente, vamos a decir, en un sistema 100% marginalista, no como el que vamos a tener ahora, este generador, bueno, tiene un costo P1 y qué costo vería o costo marginal este que está acá. Y todo este pedazo entre el P7 y el P1 sería su renta marginal asociada, ¿sí? Para lo nuevo, la generación nueva sí va a ser aplicable esa renta, para la generación vieja va a estar limitada. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa. Bueno, acá simplemente datos históricos de costos marginales operados, promedios, por trimestre, ¿sí? Como para tener una referencia de cómo se va moviendo eh, ese, esos costos marginales medios por trimestre y por banda. Simplemente, bueno, cuando tenés muy poca agua y, digamos, y combustibles alternativos, digamos, caros, los precios se disparan, obviamente, porque estamos hablando de que el sistema que queda son sistemas, digamos, spot, fundamentalmente térmicos. Entonces, bueno, eh, esto es simplemente una idea en lo histórico de cómo evolucionaron los precios medios, de los costos marginales medios, ¿sí? Eh, Obviamente, cuando tenés mucho gas y máquinas eficientes despachadas, esos costos bajan. Por ejemplo, enero, marzo, octubre, diciembre, ¿sí? Tenés muchos ciclos combinados con uno natural. Esos precios están, digamos, esos costos marginales están en ese orden de magnitud. Cuando vas al invierno y empezás a usar alternativos, esos costos se disparan y demás, bueno, ¿cierto? O sea que, bueno, es la lógica de los precios marginales, que están muy vinculadas al uso de combustible alternativo y al costo del combustible que estás utilizando. También está previsto que, bueno, que el costo de la energía no suministrada eventualmente pueda también fijar precios marginales en caso de, digamos, donde haya problemas de abastecimiento. Bueno, eh, y eso podría también fijar precios para adelante, pero bueno, esto está en la transición, no va a ser así. En el futuro, la idea es que, bueno, también este costo de energía no suministrado eh, también fije precios cuando eventualmente haya riesgo de abastecimiento. Bueno, entonces dijimos la generación de combustible, la declaración de CBP por parte de las máquinas, ¿sí? Cuando gestionan combustible, y eso le da acceso a renta. Pero bueno, ¿a qué renta? ¿Sí? Entonces, básicamente la renta, como dijimos en el dibujito de acá, la renta es la diferencia entre su costo y el costo marginal operado, ¿sí? Todo esto es la renta. Pero venimos acá, esa renta va a tener factores de recorte o de adaptación, ¿sí? Por eso se define que la remuneración va a ser el costo de la máquina declarado más una renta marginal adaptada. Esa renta marginal adaptada lo que hace es básicamente a esa diferencia entre costo marginal y costo variable de producción,
se afecta por dos factores, ¿sí? Un FRA, factor de renta adaptado, y adicionalmente por un FRC. ¿Qué significa cada término? El FRA sigue esta evolución en el tiempo, 15, 25 y 35, y significa que toda la generación con habilitación comercial previa al 2025 va a haber renta, pero una renta reducida, ¿sí? Esto está con la idea de no disparar costos, ¿sí? Que en realidad toda la generación, por alguna manera decir vieja, que suene mal, pero vamos a decir legacy o anterior, son digamos, máquinas que ya están repagadas, o sea, no tienen que hacer recupero de capital. Entonces, digamos, la Secretaría entiende que esas máquinas no tienen que ver señales marginales completas porque de alguna manera no están recuperando capital, sino que ya es capital amortizado, pero sí ver alguna señal de renta para, digamos, señales a la eficiencia y al despacho eficiente de las máquinas. Entonces, bueno, este FRA va a seguir esta proyección. A su vez, hay rentas mínimas, ¿sí? Para toda la generación vieja, así como hay un techo para la renta, también hay un piso para la renta que van a recibir. Y la generación nueva, toda la generación que ingrese después o sea, a partir del 2025 en adelante, toda esa generación no va a haber limitación a su renta, ¿sí? Sería, por decirlo de alguna manera, como en los 90. Va a haber su propio costo y va a haber renta marginal completa, ¿sí? Sin restricción. Ahí la idea de la Secretaría de Energía es que, bueno, que todo lo que es inversión nueva, digamos, vaya a ese sistema spot, no vea límite de rentas y eventualmente generación eficiente, ¿sí? Este, puede capturar esa renta que está ahí, digamos, viendo en cada hora el sistema. Adicionalmente, este FRC es un factor de renta corregido que lo que hace es disminuir esta renta total cuando lo que estás vos gestionando como propio es gas de acuerdo, ¿sí? Como dijimos, el gas de acuerdo es, por defecto, todo el mundo usa gas de acuerdo porque no hay posibilidad de acceso a otro gas, pero no se considera, o sea, si bien es propio, tenés renta, podés contratar, se te recorta un poco porque en realidad no hay una gestión real de combustible y es todo a través de CAMESA, a través digamos, de este gas acuerdo, del plan gas. Entonces, bueno, se te da renta, pero se te recorta un poquito para eventualmente dar una señal a que haya vamos a decir, un incentivo adicional a que se desarme el plan gas, ¿sí? Que los productores y los generadores se pongan de acuerdo, saquen volumen de plan gas y eventualmente este factor pasaría a ser 1, si el gas es 100% propio, y bueno, habría como un incentivo más para irse del plan gas. Antes, o sea, el plan gas termina en diciembre del 28. En enero del 29 no existe más el plan gas, ahí el acceso al gas es full, no hay ninguna restricción, pero la idea de la Secretaría es que eso se vaya desarmando antes, ¿sí? Por eso, bueno, pone algunas señales para que eso suceda. Para el resto de la generación, ¿no es cierto? El renovable y los autogeneradores, bueno, los renovables tienen CBP 0, ¿sí? También ven renta marginal adaptada. En caso de los renovables viejos, esa renta, digamos, sigue el 0,15, el 0,25, el 0,35 y tiene una renta mínima de $32. Si sos renovable 100% nuevo, no tenés renta mínima, pero no tenés límite de la renta. O sea, un eólico nuevo vendiendo en invierno va a haber costos marginales de invierno, ¿sí? Si en invierno estás despachando con gasoil o fuel oil, vas a estar, esa generación renovable va a estar viendo precios, esa generación renovable nueva, ¿sí? Que arrancó en 2025, va a haber precios, digamos, marginales de combustible líquido. Pero cuando eventualmente esa renta vaya a cero, en días sábado, domingo, donde hay poco despacho, o en días hábiles, pero de otoño o primavera, donde la renta marginal es cero, bueno, la señal en esa hora, esa generación va a valer cero. ¿Sí? Bueno, el hidro tiene un esquema similar al renovable, tiene una renta mínima,
de $22 en este caso en vez de 32. Y si es nuevo, también no ve límite en la renta y tampoco tiene renta mínima. Para la generación renovable, hidro, también tenemos este factor de renta adaptado que es 0,15, 0,25, 0,35, va a seguir el mismo esquema. Inicialmente a ese universo va a estar fundamentalmente, como decíamos, la generación eh, hidroprovincial, que ya esté bajo jurisdicción provincial y administrada por las provincias, va a haber ese esquema de precios, mientras que las del Comahue, una vez que, o sea, en noviembre no, en diciembre no, pero una vez que se firmen los contratos se reliciten y se firmen los contratos de concesión nuevos, eh, esa, esa, ese 5% inicial y así creciendo en el tiempo, van a ver este renta mínima 22 y 0,15, 0,25, 0,35 de renta adaptada. Bueno, ¿cómo se paga la potencia a partir de noviembre? Bueno, la potencia pasa a pagarse en todas las horas de remuneración de la potencia, ¿sí? En cada hora de remuneración de la potencia, son las mismas horas que actualmente se definen como HRP, cada generador va a pagar, va a cobrar por la disponibilidad de máquina, genere o no genere, ¿sí? Una máquina que esté disponible, ¿sí? En una hora de remuneración de la potencia, ahí va a pagar, va a cobrar un precio por la potencia. La disponibilidad de equipamiento se va a hacer exactamente igual que hoy para verificar la disponibilidad de equipamiento. Y bueno, el tema del alternativo, porque vamos a ver ahora en la primera siguiente cómo se paga, a qué precio. Hay una diferencia grande entre si se gestiona alternativo o no. ¿Sí? Entonces, bueno, el tema de declarar la gestión y tener el combustible, bueno, tiene su vuelta. ¿Sí? Entonces, se define ese precio de la potencia en HRP en $12. Para los que tienen solo gas natural, en invierno-verano se paga 12 por 1,1 o 12 por 0,9 en el resto del año. Pero para todos los que tienen gestión de combustible alternativo, en cada HRP se remunera una vez y media 12 o 1 en el resto del año. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente todos los que tienen gestión de alternativo cobran bastante más potencia que solamente las que gestionan gas natural. Por lo tanto, digamos, las señales a la gestión propia del alternativo, bueno, están en este pago de potencia. Eventualmente también en el pago de rentas marginales, pero bueno, ahí como usar alternativo en invierno, eh, digamos, las rentas, si sos el que está usando alternativo, son muy acotadas las rentas porque, o sea, la renta en invierno está asociada fundamentalmente a que usa gas en invierno, que consigue gas en invierno contra el que no lo consigue. Entonces, si vos usás alternativo en invierno, no es que vas a ver mucha renta, sino que, bueno, a lo sumo o muy probablemente veas renta mínima, esos $7 que estaban puestos en la remuneración más arriba. Entonces, bueno, acá están definidos los meses donde van permutando estos factores, ¿sí? Y bueno, acá otra vez puesto el que no se gestiona combustible, cuando está disponible pero sin despachar, va a haber estos factores de disminución de remuneración y la idea que a partir de enero 28 no va a cobrar potencia, sí cuando se despacha, pero no cuando está disponible. Por lo tanto, la señal es muy fuerte a que, digamos, ya a partir de ahora, pero más fuerte, digamos, a partir de 2027, que si vos tenés tu equipamiento y lo querés tener, digamos, recibir una remuneración por esa disponibilidad, tenés que gestionar el combustible. A su vez, la gestión te habilita a contratar potencia, ¿no? Si no gestionás, no podés contratar. Bueno, para el resto de la tecnología es equivalente, nada más que los factores son distintos, ¿sí? Para el hidro se paga un 50% de la potencia, del precio de la potencia. Esto asociado a que la disponibilidad real de esas máquinas de la hidro no es igual a un térmico que tiene combustible. Al renovable no se le reconoce remuneración de potencia por, por ser, digamos, intermitente. Y el almacenamiento, que es una tecnología que se espera que empiece a aparecer, se le va a reconocer como si fuera gestión
de gas natural, bueno, siempre que al menos tenga un almacenamiento de 4 horas de potencia, de la energía, de la potencia que tenga disponible. Bueno, esto ya más o menos lo vimos, pero bueno, precio de energía para la demanda estacionalizada. Dijimos que el residencial va, digamos, toda la generación asignada primero va al residencial y lo que sobra va al no residencial. Entonces vamos a tener, inicialmente al menos, que todo el residencial va a tener un precio de estacional vinculado a todo el costo asociado a esa energía y potencia asignada. ¿Sí? Es todo el costo. ¿Sí? Cuando hablamos de la generación asignada, hablamos del costo tanto de la generación que se produzca con el combustible asociado, como el pago de potencia para los contratos de disponibilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, todo ese paquete de costo, digamos, define el costo de la generación asignada, que inicialmente cubre todo el residencial y lo que sobra va a cubrir la demanda no residencial. Lo que falta de cubrir la demanda no residencial, va a haber precios estacionales del costo spot. ¿Sí? La programación estacional prevé la generación spot, fundamentalmente térmico, cómo va a ser en los próximos 3 meses, define esos costos y dice, bueno, la demanda spot va a salir como previsión estos costos que están definidos. Entonces, entre el mix de lo que queda asignado para esta demanda no residencial y el costo previsto del spot, de ahí va a salir el precio estacional para este tipo de demanda. ¿Sí? Entonces va a haber un precio estacional de la generación asignada para el residencial y un precio para la no residencial que va a reflejar el mix entre la asignada que sobró y lo que me falta que tengo que ir a buscar el spot. ¿Sí? De esta demanda lo que puede contratar el distribuidor es por lo que no esté cubierto al spot. Del lado de los grandes usuarios, tenemos dos categorías, goodies y grandes usuarios del MEM. Bueno, el goodie lo va a ver como precio estacional del costo spot, ¿sí? El mismo que veía la parte no residencial no cubierta, bueno, ese mismo precio va a ver el goodie como precio spot. Adicionalmente, la 976, la que preguntaban hoy más temprano, a estos precios los ajusta en paso mensual para equipararlos a un precio mayorista GUME. ¿Sí? Esa sería la aplicación de esta RESO 976. Y para la demanda, digamos, de grande usuario MEM, va a haber un precio que está fijado por esta fórmula, ¿sí? Pero más allá de la complejidad de la fórmula, inicialmente, y hasta que la Secretaría diga otra cosa, este precio spot es un costo medio de todo el costo de la demanda de la generación spot, ¿sí? Toda la generación que queda del spot, que abastece esa demanda, térmicos, fundamentalmente térmicos, ¿sí? Saldo de hilos provinciales no contratados y saldo de renovables no contratados, todo ese paquete de generación que ve señales marginales horarias con rentas adaptadas y demás, bueno, tiene un costo asociado. Entonces, todo ese costo que hay que pagar en el mes, dividido la demanda spot de ese mes, o la generación spot de ese mes, mejor dicho, da un costo equivalente del funcionamiento spot mensual. ¿Sí? No es que se va a aplicar un valor horario para cada demanda en función de su demanda horaria, sino que lo que se va a hacer es, sobre todo en el paso inicial, después más adelante puede ir cambiando eso, pero en los primeros años, al menos hasta fin de 2027, lo que se va a hacer es un costo medio que refleja toda la operatoria de la demanda, de la generación spot. ¿Sí? Entonces, ese es el precio que va a haber cada gran usuario en paso mensual. ¿Sí? El resultado medio de esa operación del sistema del spot. Ese costo medio va a ser el que eventualmente cada gran usuario pagará al final del mes por su demanda al spot. Obviamente que si un gran usuario se contrata parte de su energía en el spot, esa parte contratada no ve este precio y a su vez esa energía contratada no está en el cálculo de los costos spot. ¿Qué precio de potencia ve la demanda? Bueno, la demanda ve un precio de potencia que tiene una fórmula, bueno, que básicamente es un precio que se definió en 16, ¿sí? Que también tiene un valor que sube un poquito en invierno y en verano y baja un poquito en primavera y otoño, pero básicamente en promedio es 16. Ese precio se aplica por la compra mensual de potencia del gran usuario, que está definido acá en la formulita, y va a ser el precio que va a pagar cada gran usuario por su compra de potencia.
puntualmente, ¿cómo se calcula esa potencia? Bueno, hay una fórmula, no vamos a extender acá, pero el distribuidor tiene una compra mensual de potencia que también es función de su historia previa. Básicamente es el máximo de su demanda, digamos, para adelante, se mira o sea, para definir su potencia de máxima 6 meses para adelante, se mira el mismo periodo estacional 6 meses anterior, ¿sí? De esos 6 meses anteriores se toma el máximo y ese valor máximo de los últimos 6 meses es el que se fija para los meses que vienen como demanda de potencia para el distribuidor. Para el lado del gran usuario, se definieron unas horas de remuneración de la potencia no, mejor dicho, no en horas de remuneración de la potencia, sino que se definieron horas puntuales de máximo requerimiento del sistema. Doy un pasito atrás, estas horas que están acá, ¿sí? Que varían según el periodo, que básicamente, por ejemplo, vamos al verano. En el verano, de 14 a 16 se definen como las horas de máxima demanda del sistema. Entonces, lo que se va a hacer para definir la potencia que compra el gran usuario es ver esas horas, cómo se comporta el gran usuario en esas horas de máxima demanda del sistema. Si en esas horas vos tenés tu máxima demanda, vas a pagar más, ¿sí? Que si vos corres tu demanda y la pones en horas donde el sistema está más liviano, por decirlo de alguna manera. Entonces, de alguna manera se da una señal a que el gran usuario, obviamente, siempre depende de los procesos productivos y demás, no es tan flexible, pero eventualmente pueda, ¿sí? Como una señal, digamos, de soporte del sistema, correr su pico de demanda hacia fuera de estas horas que se definen, que cambian en cada periodo. Entonces, de alguna manera, se da una señal a que cuando el sistema está comprometido, que es a la siesta en verano y a la tarde-noche en invierno, bueno, de alguna manera el gran usuario pueda correr su requerimiento máximo. Obviamente, eso no es tan flexible porque depende del proceso productivo, pero bueno, la señal está. Entonces, esa potencia es la que el gran usuario va a tener que pagar, con un cálculo acá promedio y demás, y eventualmente la que también pueda contratarse, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de ir cerrando. Mercado a término, energía y potencia, es todo lo que está en el spot puede contratarse, tanto la generación como la demanda, ¿sí? Hay un mercado térmico de energía donde vos contratás en paso mensual, equivalente a lo que es el Matter. Si la energía, dicho así muy a lo bestia, es como un commodity, no importa cuánto está, lo que importa es el volumen en paso mensual, ¿sí? Y la energía se cierra con ese concepto mensual. Mientras que la potencia, lo que se busca es remunerar la disponibilidad de máquina. Entonces lo que se verifica, la potencia es que lo que una máquina tiene disponible en una hora, ¿sí? De máximo, en horas de regulación de la potencia, en HRP, lo que tiene disponible es lo que puede respaldar con contratos, ¿sí? Y del lado de la demanda, lo que deja de pagar al spot en cada HRP es esa potencia que una máquina le está respaldando en esa hora. Todo lo que sean servicios y transporte van por fuera del contrato de los contratos. Se siguen remunerando igual o pagando igual ese costo independientemente de la contratación. Bueno, se está haciendo medio largo, Víctor, decime si cortamos, pero bueno, básicamente este mercado a término, eh, todo lo que no esté cubierto de la estacionalizada, toda la demanda GUI y todos los grandes usuarios MEM pueden contratar energía y potencia, ¿sí? Los contratos se pactan libre entre partes, no hay ninguna restricción, digamos, ni de plazos, ni de precios, cada gran usuario y cada demandante y cada generador arregla las condiciones de ese contrato, las informan a Camesa y Camesa las, digamos, transacciona para definir cuánta energía fue a parar a cada especie, ¿no es cierto? Contrato de energía por un lado, contrato de potencia por otro, pero las condiciones comerciales de esos contratos se pactan libremente entre partes. Bueno, tenemos un mercado térmico de energía que, como decía, es paso mensual, se evalúa la generación en paso mensual, la demanda en paso mensual, ahí se evalúan los contratos. Acá la salvedad es que, digamos, los térmicos preexistentes están limitados a un 20% de su generación para contratar con grandes usuarios, mientras que para distribuidores, para la demanda no cubierta, estacionalidad no cubierta, no tienen límites. Para los hidros al spot no hay límites para distribuidores, sí hay límites para grandes usuarios, ¿sí? Solamente el 20% de la generación hidro se puede contratar.
con grandes usuarios. A partir de enero de 2030 no hay más restricciones y no hay, toda la generación puede contratarse con el que quiera. ¿Sí? Todo lo que es generación nueva ya de entrada no tiene ningún límite de contratación. Bueno, seguimos. De potencia, toda máquina disponible puede contratar. Acá no hay ningún límite en cuanto a la oferta. Generación vieja o nueva puede contratar toda su potencia que tenga disponible en cada HRP con cualquier tipo de demanda. ¿Sí? Bueno, un poquito más de detalles. Bueno, para ir cerrando, creo que ya estamos cerca de terminar. Nueva oferta de generación. Bueno, acá una gran pregunta es, bueno, con este esquema nuevo, ¿va a aparecer oferta de generación nueva? Bueno, hasta que no empiece a rodar el sistema no se puede prever si eso va a funcionar o no. De alguna manera la Secretaría dejó abierta una puerta a que si no aparece generación, oferta de generación, puede hacer, digamos, nuevamente, digamos, licitaciones centralizadas, pero como por cuenta y orden esta vez de los distribuidores. Este, pero bueno, todo este esquema digamos, de nueva oferta hay que ver cómo evoluciona, ¿sí? A ver, las señales marginales están, las rentas marginales para generación eficiente está, porque generación eficiente con gas natural en invierno, como hay precios de GNL o de gasoil o fuel oil en invierno, esas señales están, pero, digamos, es clave el tener gas natural en invierno donde van a estar fundamentalmente concentradas las rentas de los térmicos. Y para centrales de bajo factor de uso, o sea, que tienen bajo despacho, como ven poco despacho, ven pocas rentas marginales y por ahí las señales solamente de marginal no alcanzan y por eso se incorporó un concepto adicional que habla de $9.000 megavatio mes para esas centrales de generación de bajo factor de uso que puedan llegar a aparecer, ¿sí? Pero bueno, eso requiere un sistema de asignación y nominado por Secretaría de Energía. Bueno, Marcos, otro, sí, eh, para no extendernos tanto, ya que estamos bastante bandeados, realmente muy interesante toda la explicación que estás dando. De todas formas, sí, tenés razón, habría que ver cómo evoluciona esto. Quizás dé para otra charla más adelante para ver un poco cómo fue la previsión para sacar esta resolución adelante y, bueno, cuáles son los resultados que se van dando, ¿no? Si hay que hacer ajustes sobre la marcha. Así que creo que, bueno, podemos hacer algunas consultas que mandaron acá los participantes de de tu charla. cierro, Vamos Víctor, cerrando. simplemente cierro acá la presentación diciendo, bueno, dónde pueden encontrar Claro. información en la página web de Gamesa. Bueno, acá apenas entrar a la página web, está arriba dice normativa, se despliega un menú que dice normalización MEM y eso que este link que está acá abajo y se accede a, digamos, a bueno, la publicación de la resolución 400 y sus anexos y información adicional que permite de alguna manera parametrizar todo lo que se viene, ¿sí? Acá la idea es ir volcando, digamos, todo lo que va apareciendo nuevo, tanto valores físicos como económicos, para que cada, digamos, interesado, va a ser información libre, pueda hacer sus análisis y demás, ¿sí? También, como dato importante, hay una base que se va a ir actualizando, ya está subida la de noviembre, que dice, digamos, de todas las máquinas del sistema, dónde va a parar a cada una, si es asignada, si no es asignada, si es generación nueva, si es generación vieja, si gestiona combustible o no, bueno, todo eso está volcado en la web, ahí como información general. Listo, estamos. Genial. Bueno, algunas preguntas como para ir cerrando entonces. Me consultan cómo se distribuye esa generación asignada a las distribuidoras. ¿Es en función de la participación de la distribuidora en el mercado? ¿Cuál es, digamos, la metodología? Bueno, la idea, o mejor dicho, lo que ya se está haciendo es todo proporcional, vamos a decir, para definir los precios estacionales se ve desde 3 meses en adelante cuánto va a ser el costo de esa generación asignada
cuánto va a ser el costo de generación spot, y del volumen previsto de energía de la asignada se apropia en forma proporcional igual a todos los distribuidores. ¿Sí? Todos los distribuidores van a ver la misma porcentaje de cobertura para cada banda. O sea, si esa energía asignada alcanza para el 100% de todo lo residencial del país, bueno, la cobertura va a ser el 100%. ¿Sí? Y después el saldo de no residencial, que va a tener el mix entre lo que alcanza a cubrir y lo que no alcanza a cubrir, ese porcentaje de cobertura también va a ser igual para todas las distribuidoras. O sea, si esa energía alcanza para el 15% o el 20% de la generación no residencial, bueno, ese 20% va a ser igual para todas las distribuidoras. Esa es la metodología de cobertura. Ah. En el caso que sufra restricciones algún distribuidor y no tenga, digamos, un contrato de potencia, ¿qué, qué pasa? ¿Va a estar penalizado, más allá de, no, de los cortes que sufre? Eh, la ley, la modificación de la ley 24065, creo que lo que dice define una obligación, ¿sí? de cubrimiento. No define qué pasa si no sucede, ¿sí? Y tampoco en la 400 se define qué pasa si no te cubrís. Puntualmente, en el caso de que existan restricciones de demanda, eh, hoy lo que está vigente todavía es la resolución 1281, que se dio de baja completa, salvo el artículo 1, que es la que establece ante problemas de abastecimiento quiénes tienen prioridad de abastecimiento y quiénes no. Y ahí se define, como hasta ahora, que digamos, si los primeros que cortan son los industriales y después el residencial y el no residencial, o el no residencial y el residencial. En ese orden, vamos a decir así, de cobertura. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, eso, digamos, si hay cortes, el que más expuesto está es el gran usuario. ¿Sí? Y penalidades para el distribuidor en caso de no haber hecho nada por contratarse, no está desarrollado por la normativa todavía. Perfecto. Bueno, sé si está Franco, está por ir Sí, cerrando sí, sí. Bueno, del lado del Marcos, ICAPE. Marcos, en nombre de Apoye, agradecerte la charla muy clara, muy interesante. Probablemente en algún otro momento te volvamos a molestar. Así que bueno, gracias por tu tiempo. También agradecerle a todos los compañeros que han estado conectados, desde compañeros de la FAPSE, la federación que pertenecemos, afiliados e invitados de distintas generadoras, distribuidoras, transportistas y entes reguladores. Así que bueno, creo que ha salido todo bien en la charla. Así que bueno, gracias a todos y nos veremos en la próxima. Bueno, muy bien, Hasta luego. Gracias, Marcos. hasta luego. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao. Gracias por todo.